Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos estén viendo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Hoy abrimos un nuevo espacio dentro de nuestra casa, el cual se llama Círculo de Testimonios. Y quiero platicarles que el Círculo de Testimonios nace desde una verdad. Las historias reales siempre transforman más que las propias teorías. Y todos hemos pasado por algo que nos marcó, seguramente, algo que nos dolió, que nos quebró o que nos cambió. Y cuando alguien se atreve a contar su historia desde su verdad, desde la vulnerabilidad y desde la luz, siempre algo en nosotros despierta. Y este espacio fue creado para eso, para escuchar vidas reales, procesos reales, victorias reales. Aquí no buscamos perfección, buscamos más bien humanidad, conciencia y despertar. El círculo de testimonios es un espacio donde las heridas se vuelven sabiduría, donde el dolor se convierte en un puente y donde la historia de una sola persona puede iluminar el camino de muchas más. Aquí honramos el recorrido, honramos el proceso y honramos la valentía de quien nos comparte. Antes de seguir, quiero darles unas breves indicaciones para que esto pueda funcionar de una manera más amena. Y la primera es que esta sesión está siendo grabada y posteriormente estará disponible en nuestro canal de YouTube para quienes deseen volver a verla o la pueden compartir. Si tienen preguntas para la invitada del día de hoy, las podrán escribir en el chat. Yo iré leyendo cada una y buscaré el momento adecuado para poder integrarlas en la conversación. Si alguien desea hacer una aportación, reconocimiento o comentario hacia nuestra invitada del día de hoy, tendremos un espacio especial al final para que puedan expresarlo. En el chat encontrarán el enlace a nuestro canal de YouTube. Los invito a suscribirse y, ¿saben? Esta parte de suscribirse, quiero que sepan que no buscamos fama ni reconocimiento, realmente buscamos transformación. Así que su suscripción nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. También estará el enlace para unirse a nuestro grupo privado de WhatsApp, donde compartimos la programación del foro, temas, recordatorios y todas las actividades que tenemos cada semana. Así que, sin más, hoy es nuestra primera sesión de este nuevo segmento y quiero que sepan que lo voy a dirigir yo personalmente porque creo profundamente en el poder de la palabra, la narración y la verdad emocional. Esa es Carla. Lo que están por escuchar no es un cuento, no es un caso, no es un tema más. Es la vida de alguien que se atrevió a cruzar fronteras externas, pero también fronteras internas. Así que siéntanse en casa, respiren profundo, abran su corazón, porque hoy comenzamos una nueva etapa dentro del foro, una etapa de conexión, de conciencia, una etapa donde cada historia es un espejo. Su servidora es Carla Santillán, creadora del Foro de Protección Internacional. Mi equipo también está conformado por Erika Budoira, por Jade Sandoval, por Marjorie Perosa, por Zaire Enríquez y por Madison Faufitz y Diana Patel. Así que todas conformamos el Foro de Protección Internacional. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a abrir este bloque? Les voy a hablar un poquito de nuestra invitada antes de mencionar su nombre. Y me emociona porque hay una historia detrás de todo esto, una historia entre ella y yo, y justo hoy platicábamos antes de entrar aquí a sesión que no es casualidad que ella sea la primera, porque el foro nació en un momento crucial en mi vida. La creación fue justamente en un momento donde estaba en un polo muy bonito de creación, pero también esta parte confrontativa y ella fue clave para que esto también pudiera ir a otras fronteras. Así que su historia va a cruzar fronteras, ya cruzó, y es una mujer que se fue de México a Bruselas sin imaginar que ese viaje iba a partir su vida en dos. La tristeza que marcaba sus días y los logros que nadie le iba a poder quitar. Una historia de ruptura, de valentía y de una sorpresa divina que llegó justo cuando ella regresó a casa. Así que hoy recibimos a Madison Faufitz, que es parte de este Foro de Protección Internacional, una mujer que se atrevió
a soltar una relación que la pagaba y descubrió al volver que el amor real ya le estaba esperando. Bienvenida. Muchas gracias, Carlita. Ya sabes, siempre es un honor aquí estar en el foro y pues compartir este espacio con todas ustedes. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué les parece si empezamos con esta entrevista, con estas preguntas que realmente me di a la tarea de hacerlas? Yo esta entrevista la hice con mucho cuidado, con mucha calidez, porque, insisto, cada historia transforma. Así que estas preguntas, Madi, van desde mi corazón, esperando que sean motivación también para ti, pero que te sientas con plena tranquilidad de decir esto sí, esto no. Pero bueno, tú sabes que cada palabra seguramente nos va a transformar. Y bueno, Madi, me encantaría que nos llevaras al inicio. ¿Qué te llevó a Bruselas y cómo llegaste emocionalmente a ese viaje? Bueno, pues lo que me llevó a Bruselas fue una mezcla pues de vocación, de oportunidad y de deseo de crecimiento. Siempre me imaginé el querer irme de intercambio, ya que me estudié Relaciones Internacionales. Entonces, cuando recibí la noticia, después de un largo proceso y un pesado proceso de que había sido aceptada en la Embajada de México en Bélgica, sentí que estaba enfrentando una etapa decisiva en mi vida, porque jamás había salido de casa. Era algo muy difícil porque jamás había salido de casa. Y pues emocionalmente llegué con una ilusión, pero también con una carga interna que no había querido enfrentar en México. Mientras hacía mi maleta y pensaba en de que, ay, faltan 10 días, faltan 5 días, pues llevaba muchos sueños conmigo, mucha emoción. Los últimos días no podía dormir de la emoción, pero también tenía dudas y miedo, una sensación que pues me dejaba sentimientos pendientes, ya que iba completamente sola en un lugar que jamás había estado, que no sabía, no conocía ni el idioma. Entonces fue algo complicado, pero emocionante, un giro muy emocionante a mi vida. Mencionas algo importante que quiero rescatar y es parte de nuestra siguiente pregunta. ¿Qué significaba para ti estar allá sola? Sola, Significa pero sabiendo que cumplías, pues obviamente, este sueño de tus prácticas en relaciones internacionales, que fue la carrera que tú elegiste, pero estabas sola. sola, completamente sola. Pues significaba demostrarme que era capaz de estar sola, de estar en un país que me obligaba a tomar decisiones, a ser más responsable, más independiente y a escucharme más que nada. Profesionalmente fue un logro para mí enorme, emocionalmente fue una etapa, siento que de autodescubrimiento, ya que al estar sola descubrí cosas que pues en México no iba a descubrir porque estaba con mi familia. Era estar frente a una versión mía más madura, más consciente, pero también más vulnerable, sinceramente más vulnerable. Guau, ya soy fiel creyente, es que desde nuestra vulnerabilidad nos fortalecemos más. Entonces, creo que en este viaje al que tú te lanzaste justamente, tengo una frase que me encanta y la descubrí yo en mi viaje también, que dice, la motivación es una y el propósito es mayor. Y definitivamente a ti te motivó tus prácticas, tu deseo de salir, tu deseo de superación, pero el propósito siempre ha sido mayor y justamente tal vez tú en ese momento sola, porque de repente a uno le cuesta visualizarlo, ¿sabes? Porque no alcanzas a entender ciertas cosas y dices, uff. Entonces, a mí me encantaría saber y que nos compartieras justo en tu propósito, ahora que ya lo ves, ya pasaron meses, ¿cierto? Y Sí. antes de seguir, me encantaría, para que la gente también tenga esta línea, si pudieras darnos generales, ¿por qué es necesario? Porque hay chicas de tu edad, o tal vez personas aquí que tienen hijas o hijos de tu edad, y que se puede, ¿sabes? Que sí se puede cuando se quiere. Entonces, compártenos tu edad y cuándo fue que tú hiciste tu intercambio para hacer tus prácticas en Bélgica, en Bruselas. Tengo 23 años y hice mis prácticas de enero a mayo de este año. Ok, 23 años, ¿se fijan? Es que
Cuando uno va en la línea, o sea, no se detiene, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente pregunta es, ¿qué fue lo que más te sorprendió de vivir tan lejos? Es que cruzaste el océano, o sea, cruzaste un océano. Pero ¿qué fue lo que más te sorprendió de vivir tan lejos en otro país con otra cultura? Me sorprendió mucho las diferencias culturales, ya que te abren los ojos a nuevas formas de vivir, de ver la vida, la organización, la puntualidad, el ritmo de vida más pausado. Yo vivo en Tijuana, entonces la vida es muy ajetreada. En general siento que ahorita ya en todos lados, pero también el silencio. A miles de kilómetros de estar de mi casa, de llegar al trabajo, de sentarme a cenar sola, sentir que tenía y no tenía dónde descargar mis sentimientos, mis emociones, todo lo que llevaba todo el día. Ahí entendí que la soledad no solo se vive físicamente, sino también emocionalmente, y ahí me di cuenta que pues estaba creciendo emocionalmente y personalmente. Bueno, cuéntanos algo, Mari. Cuando tú estabas allá, tú te fuiste en una relación. ¿Cómo llegó Madison allá? Llegó con una presión, ya que esa persona con la que yo estaba decidió no apoyarme, decidió decirme que yo lo estaba abandonando. Entonces sí fue un poquito como esa presión. A eso me refería al principio cuando decía de que tenía una decisión que tomar. El irme y abandonar a esta persona o seguir mi sueño. Así que mi decisión, pues ya sabemos cuál fue. Entonces te fuiste teniendo una relación, pero justamente esta persona prácticamente te puso a decidir entre yo, o sea, tus sueños o yo, Ajá, ¿cierto? exactamente. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque de esto se trata este círculo de testimonios, ¿sabes? Donde podamos entender, reflexionar cómo una persona puede venir a poder no permitirnos seguir. Tú tuviste valentía, la tuviste, porque aún así, uno de repente, a lo mejor, no sé con exactitud cómo era tu relación anterior, pero uno se vuelve dependiente, de repente no sabemos cómo estabas, pero pudiste haber dicho, bueno, me quedo. ¿Y quién hubiera sido Madison? ¿Sabes? Y dijiste, no, y ahí nos estás dando justamente un ejemplo de amor propio, de quiero seguir mis sueños aún y a pesar de, pero también entendemos que cuando alguien te quiere de verdad, nunca te va a atar. Entonces, quiero preguntarte, Madi, ¿en qué momento la tristeza comenzó a acompañarte en este viaje? Me queda claro que tú ya venías con algo, pero ya estando en Bruselas, sola. O sea, ya traías un antecedente ahí. Supongo que fue más, ¿no? Que fue más fuerte el golpe porque no solo fue esta parte, era un conjunto. Pero ¿cómo Sí. comenzó esta parte de la tristeza? Sí, claro, fue un poco difícil porque yo llegué sin departamento, llegué a hotel, llegué a estar de hotel en hotel hasta que encontrara un lugar donde rentar y donde poder estar los meses que iba a estar. Entonces, durante ese proceso en el que yo estaba 2 días en un hotel, 2 días en otro, y cambiándome, fue que sentí que esa suma de pequeños momentos llegó esa tristeza, porque fue en ese momento en el que todo empeoró, tanto en la relación como estar preocupada de que, ay, es que no encuentro departamento, es que esto, es que lo otro. Entonces, ahí entendí que la soledad, pues sí se siente. Y estar en un cuarto sola, lejos de mi familia y pues el cambio de horario, pues sí es algo difícil. Entonces, yo creo que no llegó de una forma repentina, sino que llegó silenciosa, llegó por pequeños momentos que ya venía arrastrando. Fuerte, pequeños momentos. Y sabes algo, aquí rescato esta parte, a mí me gusta mucho el tema de los hábitos. Y justo se dice que cuando tú estás repitiendo algo, así sea chiquito, se te convierte en algo, ¿no? Entonces puedo también entender que a ti justo ibas de poquito en poquito
pero ya se te estaba convirtiendo en una depresión. O sea, ya traías algo arrastrando y se te convirtió, o más bien aquí yo te quiero preguntar, ¿se te convirtió en depresión estando ahí? Y claro que sí, se me convirtió en depresión, ya que pues tenía como que la presión de aquí, de la relación, de no encontrar dónde vivir, de que ya estoy haciendo mis prácticas, de conocer, del idioma, de todo. Entonces fue como una presión que fueron las primeras, yo creo que las primeras 2 semanas. Wow, qué fuerte. Las primeras 2 semanas. ¿Qué sucede? Cuéntanos en esta experiencia, porque digo, ahorita estamos platicando de sí, se me convirtió en depresión, pero estoy segura que justamente dentro de todo, ¿qué fue lo que a ti te sostuvo, te pudo rescatar tal vez? ¿Fue un ancla para ti? Como tú le quieras llamar en este viaje, porque al final tú ibas con una meta clarísima, que eran tus prácticas y algo importante es, ibas a la embajada donde yo en algún momento descubrí, porque esto no lo sabía, que justo tú llegaste a la embajada que está en Bruselas y es la capital de la Unión Europea. O sea, tú estabas en un nivel todavía más arriba. O sea, Madison logró llegar a ese nivel. Entonces, dentro de tu conciencia, porque sé que también la tuviste, ¿cómo te sentías? ¿Cuál fue esa parte, esa ancla que te ayudó a decir, aquí estoy y tengo que seguir porque te pudiste regresar? El hecho de decir, pues me cayó el 20 de que estaba en Bélgica. O sea, no estaba en México, era mi primera vez saliendo de casa, estando sola, y era, pues estoy aquí gracias a mí y a nadie más, porque ese fue esfuerzo mío solamente. Entonces, cuando yo dije, no, ¿sabes qué? No más, no quiero seguir sintiéndome así o sufriendo, podríamos decirle, fue cuando me di cuenta de que estaba al otro lado del mundo. Estaba sola y estaba cumpliendo mis sueños y estaba en una embajada, entonces era como, ¿sabes qué? No, o sea, no tengo por qué sufrir, no tengo motivos para cuáles sufrir. Y fue ahí donde empezaste como que, ok, a verle el lado bueno a las cosas, ¿no? Y esto no quiere decir, digo, para la audiencia que nos está escuchando, que ya se nos va, ¿no? Digo, yo creo que más bien fue la motivación, la que yo justo te pregunto, que fue esa ancla de decir, estoy aquí y lo logré y voy a seguir, ¿no? Porque dentro de todo también se vienen cosas buenas. En algún momento, justo, y aquí es donde voy a entrar un poquito. A mí me tocó hacer un viaje a Bruselas justamente a finales de febrero y fue algo muy curioso y esta historia tiene que ser contada porque cuando yo voy para allá a Bruselas, la motivación fue una, el propósito era mayor, pero siempre tuve en la mente que yo quería ir a la embajada. Cabe mencionar que soy abogada, cabe mencionar que desde que yo estaba en Derecho, en la licenciatura, tuve la materia de Derecho Internacional y yo me enamoré. Después, para mi bendición, mi mamá en algún momento, más adelante de la carrera, tuvo la oportunidad de trabajar en un consulado, en el consulado mexicano en Houston. Entonces, ahí a mí, o sea, se me iba como que abriendo, ¿no? O sea, me daban pinceladas. Entonces recuerdo perfectamente que yo dije, voy a Bruselas, me fui sola. O sea, fue algo que también me pasó como a Madison. Me fui sola, no me dio, pues yo creo que entre miedo o no, o sea, pero dije, vámonos. A mí el miedo no me paralizó, aún si tenía, no me paralizó. Entonces, pero siempre llevaba la consigna de ir de buscar la embajada, ¿no? De empezar a abrirme camino. Recuerdo perfectamente que fui a la embajada mexicana en Bruselas y la primera vez que fui me atendió alguien de ahí, Silvia, recuerdo su nombre, y ella me dio unos contactos para yo poder relacionarme con algunas activistas. Entonces dije, bueno, pues yo iba entre muy emocionada, pero yo quería tener audiencia con el embajador, o sea, era mi sueño, o sea, crucé el océano para tener esto, pero bueno, en ese momento no se dio.
Y después recuerdo perfectamente que contacté a una activista llamada Silvia también, y recuerdo que un viernes yo me regresaba un martes a México ya, y el viernes contacto a Silvia y Silvia me dice, sí, nos podemos ver, me había dicho que el viernes, después el sábado, entonces me la estaba cambiando y yo ya se me venían los días. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Te puedo ver el domingo, si mal no recuerdo, el domingo en la noche. Y yo, uff, y yo dije, sí, o sea, a todos sí. Entonces, ya se llega el domingo, la verdad, yo ese día había tenido un tour, y de esas veces que dices, y si le hablo para cancelar, la verdad, o sea, estaba cansadísima, o sea, era ya de noche, tenía que verla a las 9 de la noche, entonces eran muchas cosas, aparte, estaba a 1 hora de camino en el tren, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, no, algo dentro de mí me dijo, te me vas. Entonces voy y recuerdo perfectamente que esa noche yo iba sola y yo platico mucho conmigo misma, no sé si les pasa a ustedes, pero yo sí platico conmigo. Entonces, ya cuando me bajé en este caso del autobús, voy caminando, ya eran, no sé, como las 9, 9:30 de la noche, y recuerdo que me dije, Carla, ¿qué estás haciendo en un país que no es tuyo, del otro lado del mundo, a altas horas de la noche, donde te pueden hacer algo? Y con un frío, o sea, fatal, yo iba así, ¿no? Entonces recuerdo que me contesté yo misma con una actitud y dije, persiguiendo mis sueños, eso estoy haciendo. Entonces ya voy y ya estaba subiendo una cuesta justamente. Cuando llego al lugar donde me indicó, en este caso Silvia, era un evento de tango, entonces Silvia ya me saluda y todo y me dice, ven, te voy a sentar con una amiguita. Ok, entonces me sienta al lado de esta amiguita y yo volteo y le digo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿de dónde eres? Y me dice, de México. Y yo así de, la primera mexicana que yo me encuentro así, ¿no? Y yo, mira, qué bien. ¿Y qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Trabajo en la embajada. ¿Cómo? Y ella, sí, en la embajada mexicana. ¿A poco? Ay, o sea, imagínense, ¿no? Yo después de la frase, yo así de, ¿en serio? ¿Y qué haces ahí? Soy la asistente del embajador. No, o sea, a mí en ese momento dije, ya sé a qué vine. A partir de ahí, ella y yo, la verdad es que empezamos a tener una química increíble y justo ahí fue donde ella se vulneró conmigo y me dijo, me siento así, 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 estoy pasando por esto, por esto, por esto. Y en eso Carla le dice, me siento así, 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 estoy pasando por esto, por esto y por esto. Y eso puedo decirles que fue de verdad una unión maravillosa. Por eso vale la pena justamente contar esta historia, porque las dos de manera paralela teníamos, teníamos emociones, ¿saben? Y ahí justo fue donde nos conocimos y entendimos que el propósito era mayor. Después de eso, yo le dije, ay, me hubiera encantado a mí tener una sesión con el embajador. Entonces, le dije, ¿crees que se pueda? Madison, al siguiente día, yo en la mañana ya tenía un mensaje de ella diciéndome, tienes cita el lunes, yo ya me regresaba el martes, tienes cita con el embajador a las 12 del mediodía, ¿no? Yo así de... Y fue maravilloso, fue increíble esta historia de verdad, es una historia que justo marcó el foro, porque a partir de que yo tuve esa cita con el embajador, que yo ya llevaba visionada a una asociación civil, fue que dije, no me voy a detener. Y Madison fue la puerta para que esto pudiera suceder, y en este caso para mí. Lo platico porque a mí me encantaría, Madison, que nos platicaras justamente en ese momento, ¿cómo tú te sentiste? Y ahora que ya tienes toda esta historia, al darte cuenta de cómo estabas, pero aún así, en tu tristeza, en tu dolor, en tu depresión, pudiste ser milagro para otra persona. Pues la verdad, cuando te conocí, como lo mencionaste, tuvimos una química muy bonita, o sea, parecíamos amigas de años. Ese día sí recuerdo muy bien. Pues me sentía bien porque pues nada me costaba, yo estaba al lado del embajador, entonces nada me costaba preguntarle si se podía, ¿sabes? O sea, yo sé que había más personas que pudieron ayudarte y por alguna razón no quisieron o no pudieron, pero yo quería hacer esa diferencia, yo quería ayudarte porque en primera no vivías ahí, habías cruzado igual que yo, al otro lado del mundo, pues para algo. Entonces no quería que te fueras, que te regresaras a México con las manos
pues vacía, ¿sabes? Entonces por eso yo quise ayudarte, quise darte esa entrada con el embajador, porque yo sé que el embajador es una persona muy increíble, y tú ya lo sabes, ya lo conociste. Y me sentí muy bien después de tener esa reunión, después de que yo dije, no, pues va a ser el embajador, Humberto y tú. Cuando recibo la llamada, el embajador quiere que estés aquí. Y ahí voy con Carla. Y justo fue lo bonito, ¿no? Estas son las relaciones justamente que, que nos hacen coincidir, pero nos hacen perseverar, nos hacen obviamente prevalecer, porque aquí seguimos. De hecho, tú justamente te volviste pieza clave para las asociaciones que tenemos, porque nos has conectado no solamente con la embajada, sino también a otras áreas, con otras organizaciones. Y, y eso es lo que hace de verdad que nos sigamos motivando a hacer el bien. O sea, justo una frase que tiene mi mamá y me encanta y no dejo de mencionarla, se le atañe a Facundo Cabral, pero a mí me dice, Carla, si supieran qué buen negocio es ser bueno, hasta por negocio serían buenos. Entonces, tú que lo hiciste ni siquiera por negocio, que lo hiciste realmente de corazón, yo hoy veo el resultado, veo cuántas mujeres hemos ayudado, cuántas personas hemos ayudado, cuántos hombres se han beneficiado obviamente con todo esto que estamos haciendo y es wow. Quiero seguir en este caso, ahorita que hicimos este paréntesis que estuvo muy bonito justamente porque dentro del dolor fueron estos regalos. A mí me encantaría justo que la gente visionara que cuando estamos en dolor, no todo es dolor, no todo es dolor. Siempre hay esas bendiciones, esas pinceladas como estas donde dices, vale la pena, ¿no? Sin embargo, en algún momento, y esto sí me tocó vivirlo contigo porque platicamos mucho, tú realmente ya estabas consciente en tu viaje que esa persona no te hacía bien. ¿Estabas consciente? Sí, totalmente estaba consciente. Yo siento que dependía muchísimo emocionalmente de esa persona. Pues tuvo un impacto muy fuerte al irme. En vez de ser apoyo, se convirtió en una preocupación, en una carga, pues yo creo que la distancia y el viaje evidenció pues que ya habían grietas ahí, ya, yo ya las había visto, pero las estaba ignorando, sinceramente. Había momentos en los que aún estando en una de las experiencias más bonitas de mi vida, me sentía culpable por disfrutarlas. Entonces ahí me di cuenta que era un desgaste profundamente que yo ya no lo quería. En primera porque era una experiencia que yo no sabía si se iba a volver a repetir. Entonces, el estar en un lugar, a veces estaba paseando, no sé, en Bruselas o algo, y estaba en el teléfono resolviendo problemas. Entonces era como que o le pongo atención aquí o trato de salvar algo que ya no se puede salvar. Entonces en esos momentos cuando dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago desgastándome por una persona que ni siquiera está aquí? Que ni siquiera me apoya, que ni siquiera está viendo que estoy cumpliendo mi sueño. Entonces ahí fue cuando dije, no, ya no. Algo que digo, porque te escucho y sé que todos los que estamos viendo esto, seguramente hemos pasado por eso. Pero algo que un ejemplo que nos puedas decir, esto fue la gota, o sea, ya, para nosotros podernos también retroalimentar y sobre todo entender, porque de repente somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Entonces darnos cuenta que también hay otras personas que viven esto y pues es parte de las relaciones, por eso vas madurando y todo esto, pero ¿qué fue que tú digas, me acuerdo de esto y qué fue? Fue el hecho en el que yo le conté a esta persona que todavía no encontraba lugar, que me estaba cambiando de lugar de hotel en hotel, que todavía no encontraba. Y él me dijo, recuerdo que me dijo, no, no recuerdo bien la frase que me dijo, pero me dijo, ay, por eso me abandonaste. Y fue como de, o sea, ¿eso qué tiene que ver, sabes? O sea, ¿qué tiene que ver con lo que te estoy contando? O sea, yo creo que yo esperaba algo de que tranquila, vas a encontrar, pues avísame cualquier cosa. Y no, fue más un reclamo, un reproche, pues tonto. Y fue cuando dije,
¿qué hago con esta persona? Sí, porque creo que estamos como en montaña rusa, ¿no? Estamos desde que nos da coraje y después de que qué padre que sucedió esto y vamos a seguir en la montaña rusa. Después de eso, ok, sí. Ujú, Antes, porque tuviste un regreso a México. Antes ujú. de que tú regresaras a México, me encantaría que nos compartieras también de esta experiencia, ¿qué fue lo que más te encantó? Y te pregunto así porque lo estoy narrando cronológicamente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nuestra vida es así. O sea, yo les digo, podemos pasar, o sea, 5 minutos estamos tristes y al otro ya estamos súper felices. Así es el ser humano. O sea, el ser humano justamente es lo que tiene es esa chispa, ¿no? Pero, pero justo es para que no todo fue dolor. ¿Qué fue lo que más te gustó? Fueron a lo mejor una, dos, tres experiencias, que toda tu experiencia fue genial, pero que tú digas, me sucedió esto y me marcó, me encantó? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Desde pequeña yo siempre quise, mi sueño totalmente fue conocer Italia. Entonces, el hecho de que un día estuvo muy curioso porque y muy chistoso, porque hasta justamente, mi compañero de oficina, Antonio, que es el encargado de relaciones económicas en la embajada, él estaba atrás de mí en su computadora y yo estaba así, y fue ese momento en el que me sentía tan triste y dije: "¿Por qué estoy triste? Me voy a comprar un vuelo a Italia". Y me compré un vuelo a Italia y dije: "No puede ser, me compré un vuelo a Italia". Y ya había, o sea, ya había reservado todo y cuando llegué a Italia, pues no me lo podía creer, fue la experiencia más bonita de mi vida. Yo llegué y paseaba por las calles y yo lloré y lloré. No, aquí aplicaste la del meme. No es lo mismo estar llorando en tu casita que estar llorando acá. O sea, Exacto. está genial esa parte, pero algo que me gustaría que sí platicaras es, porque podrán decir, ay, es que Madison seguramente tiene el dinero del mundo, pero la riqueza vive en nosotros. Sí, Madison tiene riqueza en ella misma. Y es importante para que la gente realmente vea que cuando uno se esfuerza, puede justamente ir más allá. ¿Cómo tú fuiste apta para, en este caso, irte para allá? ¿Fueron por tus medios o qué hiciste para irte? Pues mi universidad ofrece una beca, claramente piden un promedio, piden muchos requisitos, fue un proceso muy largo, la verdad, pero pude conseguir una beca por parte de la universidad y pues con eso me fui. Perfecto. ¿Y por qué lo digo? Porque justo como ahorita, ¿no? Nos fuimos a Italia, claro, o sea, Madison con su esfuerzo tuvo una beca y aparte, bueno, ella sus ahorros, lo que fuera, pero ¿a qué voy? A que cuando realmente uno quiere, o sea, sí se puede. Y aún así llorando y aún así justo ella volteó a ver y dijo, no, déjame mejor me voy a Italia, lloro un ratito, pero algo, ¿no? Entonces, qué padre. Ahora, esto es de sueño de Madison, esta parte bonita de niña. En la embajada, compártenos nada más esta parte de qué fue lo super guau que te puedo pasar en la embajada. Ahorita mencionabas un compañero, Antonio, tengo la fortuna de conocerlo, tipazo, que tú nos puedas decir esto. A mí me encantó, valió la pena solo por esto. Em, el hecho de que me asignaran en el área del embajador, estar cerca de él y que el embajador pudiera ver mi potencial y decir, ¿sabes qué? Te quiero en todas mis reuniones, en las reuniones privadas, reuniones que solamente es con el embajador y la información solamente la tiene él. Por ejemplo, tuvimos una reunión con la ULAC, que es una organización que se encarga de hacer convenios, hacer tratados entre América Latina y la Unión Europea. Ellos venían desde Colombia, Alemania y otros estaban en Bruselas. Entonces, el embajador para todo me tomaba en cuenta. Era, Madison, te quiero en esta reunión, te quiero en esta, te quiero en esta. Incluso la reunión de los lunes siempre era solamente con ministros, con el embajador y personal importante de la embajada. Fue en el momento en el que dije, wow, escogí la carrera perfecta.
seguramente dijiste, wow. O sea, me veo y digo, wow, o sea, porque no cualquiera, o sea, de verdad es digno de admiración porque el embajador vio algo en ti, por eso lo hacía. O sea, yo lo sé. Y tuve la fortuna de estar ahí, de conocer, y me doy cuenta de verdad que son personas que realmente ven algo y te dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque son personas que tienen mundo. Entonces es reconocer justo que cuando una persona también con esta capacidad ve algo en ti, dices, dale, síguele. Y a mí no se me olvida, aquí lo voy a decir porque, y esto porque es también un sueño mío, aún no lo logro, pero estoy segura que algún día estaré ahí. Cuando platicaste que fuiste justo en la Unión Europea, donde tuviste la reunión, al Parlamento, que, wow, o sea, no cualquiera llega ahí. ¿Cómo te fue ahí? Me fue increíble, la verdad, pude participar en una jornada para disminuir las horas laborales en España, entonces pude estar ahí con todo el personal diplomático de España, estuvo Antonio, estuve con otras personas del Parlamento, entonces fue una experiencia muy, muy bonita y muy importante para mí porque, pues, por mi carrera. Entonces, la verdad es que sí recuerdo ese día, recuerdo que me tocó participar, que hablé, que estuve ahí como visitante, me enseñaron las instalaciones y fue un sueño también para mí estar ahí. Wow. Y bueno, vamos a seguir y vamos a pasar. Antes de nos pregunta aquí la audiencia que si dudaste en algún momento de regresar a México y si te ofrecieran regresar allá, ¿te irías? Que si dudé regresar en México, totalmente. Yo lloré porque no quería regresar a México. Yo me quería quedar a, a Bélgica. Yo me quería quedar allá. Los últimos días que ya me quedaban 2 días, 3 días, estuve llore, llore. Yo no me quiero ir, no me quiero ir. Entonces sí, dudé mucho en regresar. Yo creo que lo único por lo que sí tenía que regresar, en primera era por el pasaporte, por el permiso que te dan. Pero sí, si me dan la oportunidad de regresar, sin duda me voy, sin duda. No tengo nada aquí que me pudieras detener por el momento. Y mis sueños siempre fue Bélgica. Desde que conocí Bélgica se volvió mi segundo hogar, así que sí volvería totalmente. Y pero justo vamos a platicar de cómo terminaste con esa relación, que es lo que sigue. Pero para decir, justo yo estuve en ese momento con Madison de no regresar y llegó Carla su vida y le dijo, pues yo no sé cómo le vamos a hacer, pero te vas a regresar. Y fue cuando, bueno, ya iremos platicando, ¿no? Ahora bien, justo regresas a México y nos preguntan qué estudiaste. Es licenciada en Relaciones Internacionales. Entonces, ella hizo sus prácticas en la Embajada Mexicana en Bruselas, en Bélgica. Entonces, bueno, siguiendo, regresas. No, es que esto es una novela, una serie. Regresas, regresas y ¿qué sucede? Regreso a México. Al otro día conozco a una persona. Literalmente al otro día yo regresé el 2 de mayo. Para el 3 de mayo conozco a una persona y cambió totalmente todo. Todo, 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 absolutamente todo. Ok, antes de conocer a esa persona, nos preguntan, ¿cómo decidiste terminar definitivamente con esa relación? Justo, tú antes de regresar, me queda claro que habías terminado, según recuerdo, pero ¿de qué manera definitiva dijiste hasta ahí? Y yo creo que hasta lo bloqueaste. ¿Qué pasó? Cuéntanos esta pequeña historia, esta pequeña parte de tu vida. Pues la decisión vino del reconocimiento de mi propio valor. Me di cuenta que yo ya no podía seguir invirtiendo energía en una relación que no me hacía crecer, que al contrario, que me estaba deteniendo. Entendí que querer no a veces es suficiente y que a veces soltar es mucho mejor que quedarte. Solté por dignidad, por amor propio y por coherencia de la persona que yo estaba creando en Bélgica, porque no era la misma que ya estaba en México. Entonces, en ese momento en el que dije, no, ¿sabes qué? Yo no merezco esto, yo sé la persona que soy y en la que me estoy convirtiendo, y para convertirme totalmente en esa mujer que quiero, no necesito ese tipo de personas en mi vida. Ahí fue cuando decidí soltar.
de escucharte porque te impactó, o sea, este viaje impactó tu vida definitivamente, no solamente a nivel profesional. Y como lo dije en un principio, ¿no? Tú cruzaste fronteras no solo externas, sino internas. Y cuando uno se lanza ese tipo de viajes, que no tienen que ser viajes justamente de país a país, sino estos viajes internos a este cruzar, es cuando ya no vuelves a ser la misma. Entonces, justo así termina Madison y ahí viene esta parte. Cuéntanos, justo, bueno, dices, ya, sabes que ya, digo, claro que hay más cosas que se quedan ahorita privadas, pero ella dijo, listo, hasta aquí, recupero mi valor, recupero mi voz, porque estoy segura que la perdiste. Conoces a una persona, Dios te la pone, la divinidad, ¿vas a dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues llegó, como repito, llegó un 2 de mayo. Al otro día, un amigo de la universidad me dice, hay que salir, hay que vernos. Le digo, sí, salimos. En esa fiesta conozco a una persona así súper raro, o sea, jamás lo había visto, no teníamos amigos en común para nada. Empezamos a platicar y todo se dio muy bonito. Literalmente llegó cuando menos lo esperaba y cuando yo no estaba buscando nada, porque tenía 2 días que había regresado de Bélgica, entonces estaba toda norteada, toda. Entonces, sí, llega esta persona, empezamos a conocernos, a salir y todo se fue dando muy bonito. Porque se queda corta con esta historia. La realidad es que muchas veces si nos ponemos a verlo de manera mental, es como que, ¿qué onda, no? Pero estas historias que a mí me ha tocado vivirla con ella, porque justo digo, tengo la bendita fortuna de ser su amiga, y son de estas historias donde dices, es que Dios ya tenía preparado algo. Justamente ella, por soltar, por darse el valor, por recuperar su valor, Dios le dijo, estás lista. Y sí sucede, ellas son de esas historias, porque hay historias de todo. Hay historias donde puedes estar sola por un tiempo, donde te llega el amor de tu vida y es increíble. Hay historias de todo. Y justo por eso este espacio de testimonios es para nutrirnos de todas y cada una de estas historias. Y quiero que nos cuentes porque es importante que la audiencia sepa cuando tú comienzas esta relación, claro, empiezas a conocerlo, pasa el tiempo, tal y tal, tú obviamente traes la experiencia pasada, sé que ibas así como que, espérame, a ver, claro, la diría por ahí la mujer veranista, la hicieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo fue que viste en él? Ojo, ¿qué viste en él? Que dijiste, es aquí. Yo creo que es que él no llegó a reparar lo que estaba roto, sino llegó con paciencia, llegó a caminar a mi lado mientras yo me reconstruía. Él no dijo, yo te voy a reparar, no. Él me dijo, yo te voy a esperar a que tú te reconstruyas, a que tú sanes. Llegó con paciencia, con mucho respeto y a darme una paz que yo sinceramente no conocía. Para mí esa fue una señal clara de que Dios siempre actúa en los tiempos perfectos, en que siempre va a llegar una persona mucho mejor a la anterior y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que quería estar con esta persona. Dijiste algo tan clave, no vino a repararte. Permitió que tú te repararas justamente y es algo que a mí me encanta, ¿sabes? Yo soy amante de la libertad, pero esa libertad donde me permita ser, donde me permitas caminar como yo quiero. Y cuando alguien respeta eso, de verdad es una persona que tiene la capacidad justamente de poder respetar lo que tú eres, de que a pesar de que a lo mejor quiere tenerte o quiere poseerte o controlar o algo. No, dice, decido darte tu espacio, decido que seas tan genuina como tú eres y te tengo paciencia y repárate y si necesitas ayuda también aquí estoy, porque me ha tocado convivir con ellos y es maravilloso y es súper guau. Y algo que justamente también porque es una persona que vale la pena. Resulta que nosotras, Madison y yo, yo le dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto.
O sea, yo me regreso de Bruselas y Carla empieza con esta creatividad que me caracteriza y empiezo con una, con otra, con otra. Y le dije a Madison, yo te necesito porque lo que yo voy a hacer es de manera internacional y yo te necesito. Vas a ser mi coordinador en relaciones internacionales, le empiezo a platicar todo esto. Entonces, en lo que empieza a caminar todo eso que es el Foro de Protección Internacional, que es la Legión de las Tres Victorias, que se da todo esto, Madison siempre estuvo ahí justamente a mi lado en el aspecto de mientras ella me daba oportunidad de crear, pero siempre estuvo al pie del cañón conmigo y cuando le dije, ¿qué crees? Que ya está listo esta parte, necesito que vayamos a hacer un viaje, que vayamos, nos aventuramos, escuchamos la voz de Dios, así le digo yo, Diosito va a decir, ay, mi niña, es bien atrevida, y nos fuimos a España y a Bélgica, pero ya con algo más. Pero justo nos fuimos, me encantó ese viaje porque fue las dos, compartimos mucho y es como que ya estamos aquí y ahora. Y de verdad son esos viajes que Dios te va presentando. O sea, son viajes de verdad divinos, donde tú no sabes ni qué, no traes tú la dirección, pero crees, o sea, vas por fe. Dios nos fue presentando, o sea, a las personas. Recuerdo ese viaje perfectamente que cuando fuimos al consulado en España, pues resulta que vamos muy monas a pedir audiencia y pues el cónsul era obviamente duro, o sea, en su parte obviamente bien, ¿saben? Muy formal, muy esto, pero buscando la forma de, mira, quiero presentarte los proyectos que traemos y resulta que el cónsul estudió en la Universidad de Madison. Gracias a eso, porque se mandó el correo y él vio que era el correo de Madison traía el nombre de la universidad. Gracias a eso fue que obviamente hubo clic y Madison se llevó obviamente toda esa plática, le platicó todo lo que estábamos haciendo, pero ahí es donde te das cuenta que no eres tú. O sea, qué casualidad, que no es casualidad, o sea, que él estudió en la misma universidad que Madison y ahí se dio y justo fue de colega y estuvo increíble. Entonces Madison justo se creyó en mí, se aventura conmigo y le digo, vamos a hacer esto. Después nos vamos a Bélgica, otras organizaciones, pero ella ya llevaba novio y ese novio le dijo, hasta donde tú quieras y yo voy a estar ahí. De hecho, yo le decía, oye, Mari, y si nos toca irnos a vivir a Bruselas, ya ven, Carlita que se le meten ideas, y si nos toca venirnos para acá, y si nos vamos para allá, y si esto, y de verdad, y yo le preguntaba, ¿qué te diría tu novio? Que lo que yo decida. Entonces, eso es maravilloso y cuéntanos ahora, Mari, en esta relación que llevas, ¿cómo ahora, después de tiempo, cómo es? ¿Justo te permite ser, te apoya, hasta dónde, qué? La verdad es que sí. En primera, pues repito, él me da mucha paz. Cuando le conté eso de que pues tenía un viaje a Bélgica, me dijo, sí, claro que sí. Yo aquí voy a estar esperándote. Si ocupas algo, me dices. Totalmente. Y todos los días ahí estaba él haciéndome videollamada y poniendo alarmas para pues los horarios. Ahora que pues Carla se le metió la idea de que, ¿y si nos vamos a vivir? Y yo le dije, ¿y si me voy a vivir? O sea, ¿y si me tengo que ir a vivir a Bélgica, qué va a pasar? Y él me dijo, nos vamos, nos vamos. Yo no tengo nada que perder en México. Para mí, lo principal eres tú y nos vamos y yo me voy contigo y a mí me gusta trabajar y yo me voy a trabajar y para que estés bien. Así que sí, eso, o sea, es mucha la diferencia al abandono del otro, al me voy contigo y a trabajar. Y justo parece una historia, digo, ahorita yo estoy que me muero de risa, estoy toda roquita porque digo, no, hombre, nos aventamos unas historias, pero es para que se rescate esta parte, ¿saben? Porque el punto aquí es cómo Madison se ha transformado, o sea, y esto fue en un año. O sea, su transformación ha sido maravillosa porque yo la conocí a inicios de año y verla ahora dónde está, quién es, sus proyectos, que no le tiene miedo al mundo y que la persona que ella decidió que estuviera a su lado tampoco le tiene miedo al mundo, es ahí donde yo digo, esas historias sí existen, sí existen. Cada quien tendrá la suya, pero a ella le tocó.
Entonces, y es maravilloso y no es un cuento de hadas, es una historia real donde ella, por ponerse en el lugar que le corresponde, por darse el valor que a ella le corresponde, porque creyó en ella, porque dijo, no merezco que me traten así, 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 este es el resultado ahora. Porque aquí aplica, pudiera aplicar, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y ella dijo, prefiero conocer algo bueno y dejar de lado lo que tenía. Entonces, y así y más historias tenemos, pero justo pues se nos está ya llegando el tiempo, pero no quiero dejar de dar oportunidad. Ahí vi algunos comentarios, ahorita les voy a leer, pero si alguien quiere compartir algo con Madison, este es el momento porque estoy segura que todas estamos así de, wow, así que pueden abrir el micrófono o levantar la mano si alguien quiere decir algo. Por lo pronto te voy diciendo, acá te dice Pau, wow, mi admiración y respeto. Victoria dice, te felicito por tu valor y no quedarte en una relación que no era para ti. Y bueno, listo, abre cámara. Señora Victoria, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, pues aquí escuchando toda la historia que nos comparte Madison, ese testimonio de vida que a su corta edad, todo lo que ha atravesado por perseguir sus sueños. Algo que sí te aplaudo, Madison, es la valentía del no apego. Cuando yo te escuchaba y no pude evitar em, la comparativa, por ejemplo, de ver cómo a veces, en mi caso, me costó trabajo soltar algunas cosas y esa decisión, por eso dije, wow, te lo aplaudo tanto, el hecho de que hayas reconocido ese foco rojo donde había algo ese indicador que te decía que no estaba bien. Y sí te lo aplaudo porque eso es lo que más cuesta en muchas ocasiones en relaciones donde aún sepamos que no está bien, alimentamos sueños o esperanza en una persona que sabemos que nos va a destruir la vida. Porque destruir la vida no se trata nada más de que haya golpes, no se trata de que tengas que estar casada, no se trata de que tengas que estar ya con hijos. Destruir la vida es sabiendo que aún con todo y eso, yo alimento una relación que sé que no tiene futuro y te escuchaba y de verdad te escuchaba y yo dije, pues sí se necesita mucha valentía. Tan joven, te lo admiro y aparte porque no lo compartes y tú le das esperanza, sé que esto se queda grabado y tú le vas a dar esperanza a muchas jóvenes de no estar, si tienen dudas, de no estar en una situación donde de verdad no tienen ni por qué estar. Y bueno, pues eso es de valientes, porque ese parteaguas donde, fíjate, ahora, gracias a que escuchaste a tu corazón y tu conciencia, bueno, más bien el corazón no se escucha porque el corazón no piensa, el corazón se ciega y más bien escuchaste a esa conciencia donde hoy tienes una oportunidad de vida completamente distinta. ¿Por qué? Porque a veces no le damos oportunidad a la razón, sino al amor. Bueno, ni siquiera es amor, al enamoramiento, al disfraz. Entonces, todo eso te conlleva, para mí es un premio de obediencia, o sea, si lo viera así, por ser este, pues, la disciplina de la espera, ¿eh? Porque sí es una disciplina. Aprender a esperar, aprender a escuchar y aprender sobre todo, o sea, escuchar a tu conciencia, a escuchar esa razón y sobre todo por la disciplina de decidir, yo también me amo. Creo que una de las cosas que hoy te puedo compartir yo de mi vida es que lo mejor que me ha pasado es, yo no quería enfrentar mi interioridad,
no quería enfrentarme a mí misma y cuando decidí hacerlo, eso me transformó. Esa, ese espejo donde yo pues no quería ver en el fondo de mi corazón y eso transformó a que hoy quiera vivir de una manera distinta y me encantó escuchar tu historia. Felicidades, gracias. Gracias. Adelante, Erika. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Híjole, Madi, me dejas con muchas preguntas. Traigo varias aquí, ya sabes, anotadas, ¿no? Sí. Primero que nada, yo me voy a ir más por el lado de tu carrera. Mil felicidades, mis respetos, me quito el sombrero, como dice Vicky, esa valentía, el decir, me voy y que lo lograste y lo has hecho muy bien. Pero me quiero ir preguntas desde la carrera, ya que sé que hay muchos jóvenes que tienen la duda de cómo lograr ese sueño, el cual tú ya lograste y que lo sigues cultivando, ¿no? ¿Toda tu vida soñaste estudiar lo que estudiaste? No, yo soy, nací en Puebla, me mudé luego a Monterrey. Cuando estuve en Monterrey yo quería estudiar biotecnología, que es en alimentos, en hacer alimentos orgánicos y demás. Por cosas del COVID me mudé a Tijuana. En Tijuana dije, bueno, estoy en frontera, alguna carrera me tiene que convenir. Empiezo a buscar, empiezo a investigar, hubo una feria de carreras que mostraron, asistí y vi relaciones internacionales, algo que jamás había escuchado. Me pude investigar durante meses, pues cuando estuvo el COVID, aproximadamente 6 meses estuve investigando sobre la carrera y dije, es esta, me convencí, pero no, toda mi vida no fue en un lapso de 6 meses en el que dije, quiero estudiar relaciones internacionales. ¿En qué año ibas cuando tomaste la decisión? Ya estaba en mi último semestre de preparatoria y pues estaba en línea, pero ya estaba en mi último semestre, ya, no, de hecho ya había salido porque estudié en Monterrey, entonces al llegar a Tijuana ya había salido y y ya, o sea, ya no estaba estudiando, me esperé para hacer el examen, pero sí fue en ese lapso en el que dije, pues relaciones internacionales. Fue un tiempo realmente muy Muy cortito corto. tu toma de decisión y yo creo que la misma situación con me voy a Bélgica, pues yo creo que fue la misma situación. Relaciona trámite, ejemplo, si hay otros jóvenes que están interesados en irse, ¿qué tan complicado fue, cuánto tiempo te llevó poder lograr ese trámite a que te subiste al avión? Em, Aproximadamente fueron 8 meses de trámites en el que yo estuve haciendo todo. El trámite fue directamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Con ellos es todo el trámite y ya con la universidad es prácticamente un te aviso que me voy. Ok. Ajá. Entonces fue prácticamente con la secretaría todo el trámite. Sí fue un trámite algo pesado, algo largo, porque al llegar todas las solicitudes a la Ciudad de México, pues tienen que irse coordinando y a veces te responden en 2 días, a veces en una semana. Entonces, eso es lo complicado porque han habido casos en los que son fechas exactas en las que tienes que estar allá. Yo tenía que iniciar mis prácticas el 3 de febrero. Entonces, si a mí me avisaban una semana antes del 3 de febrero, yo me tenía que organizar e irme. Wow. Entonces, sí. Gracias, Madi. Ahora yo te preguntaría, si otro joven llega contigo y te dice, me quiero ir, ¿qué le aconsejarías? Yo le aconsejo que no tenga miedo, que no tenga miedo porque muchas veces me tocaron al estar yo en mis prácticas, mi facultad subió una foto mía felicitándome, etcétera. Entonces muchos chicos se acercaron a mí, ¿sabes qué? Me quiero ir y me aconsejan que me vaya en grupo, que para que no esté solito y así, así, así. Pero yo no me quiero ir, me tocó un caso de que, pero yo no me quiero ir a este país, pero mis amigos sí. Y le dije, ¿sabes qué? Vete solo, va a ser la mejor experiencia de tu vida. Y ahorita este chico está en Japón. Okay. Está en Japón, le ayudé con todo su trámite, está en Japón. A otra chica se quería ir a Italia, pero estaba insegura. La ayudé y ahorita está en Bélgica. Ah, de hecho, Mar, que también está apoyando como voluntaria, Ok.
A ella la ayudé, está ahorita en Bélgica, entonces mi consejo sería que no tengas miedo porque va a ser la mejor experiencia de tu vida. Muchísimas gracias, Madi, de verdad, muchas gracias y mil felicidades y qué orgullo pues poder ser parte de este hermoso equipo, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a cerrar con 3 preguntas, no sin antes, te están diciendo también, Carla, te dice muchas felicitaciones por todo lo aprendido y lo superado, mujeres valientes. Muchas gracias. Y cierro con esto, ayúdame a que sea justamente algo que nos ayude a reflexionar. ¿Qué te gustaría decirle a una mujer que está viviendo tristeza a distancia? Que no ignore lo que siente, que la distancia no solo separa, sino también revela. Si algo te duele constantemente, no es amor, es peso. Yo le diría que elija su bienestar sin culpa, porque nadie merece sentir culpa a sí misma. Y sobre todo que confíe, porque lo que espera con amor propio siempre llega. Wow, wow. ¿Qué le dirías a Madison, la que estaba en Bruselas sintiéndose sola y cargando todo? Le diría que respire, que está aprendiendo a una velocidad que no alcanza a dimensionar, que no se juzgue por sentir, que no está fallando para nada, al contrario, está creciendo y que un día va a entender que ese dolor tenía un propósito y que era mostrarle la fuerza que ella tenía y que aunque no lo vea en ese momento, porque pues está dolida, todo lo que viene después será más ligero y mucho más bonito. Si tu historia fuera una frase, dime cuál sería. Yo creo que la vida te habla cuando te atreves a estar sola. Yo creo que esa sería la frase de mi historia. Impactada, realmente porque digamos que en mi proceso personal justo ahorita digo, no le tengo miedo, pero claramente por todo el tema social, cultural y todo esto, te dicen que estar sola está mal. Y es cierto lo que dijiste, ¿sabes por qué? Porque yo en la soledad he encontrado revelación y es maravilloso. Wow, Mari, estoy impactada y pues bueno, quiero darles las gracias. Mira, acá por 2, dice, sí, justo en la soledad, es que historias se conectan, nos dice Pau Herrera. Gracias por esas palabras. Definitivamente tu historia nos marca, Mari. Tu historia nos hace darnos cuenta que no estamos solas. Y bueno, antes de cerrar, quiero que recuerden justamente que aquí está el link de nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ayudarse a suscribir, justo está en el chat, y quien guste se puede ingresar justamente al chat del WhatsApp, que es privado, y ahí van a poder estar recibiendo la información de los foros que están habiendo con temas interesantes, estos testimonios, que van a venir testimonios increíbles, así que imagínense si empezamos con esto de manteles largos, que es lo que se viene, no se lo pierdan porque de verdad son historias que nos nutren y que también lo pueden compartir, que se va a subir al canal, lo pueden compartir y estoy segura que esto va a impactar. Y quiero darte las gracias, Mari, quiero recordar que realmente no hay geografía que detenga lo que Dios quiere hacer en una vida. Eso lo he entendido. Tu camino simplemente nos enseña que uno puede estar triste y aún así lograrlo todo, definitivamente. Que una relación puede romperte, pero también puede impulsarte a renacer. Y que después del dolor, siempre viene la promesa. Y hoy honramos tu valentía, tu regreso, tu renacimiento y ese amor que te estaba esperando. Soy la primera en decirte que realmente me siento feliz por verte tan feliz, por verte en ti, por ver esa mujer, esa niña de 23 años que a pesar de tu corta edad estás viviendo algo maravilloso
Y sí creo que no hay edad para vivir propósito. El propósito se vive siempre, en la edad que sea, siempre y cuando tengas esta certeza y esta sabiduría que lo estás viviendo, que lo vas a vivir. Y de verdad, gracias por ser esa motivación para todas las que estamos aquí y todos los que van a ver esto. Así que gracias por regalarnos, abrirnos tu historia y pues bueno, y sobre todo por ser parte y en especial por seguir y creer a esta mujer elocuente, creadora, que le encanta realmente a través de su historia poder impactar otras vidas, porque yo sé que cuando uno realmente entiende que tiene propósito, sabe que todos los demás lo tienen. Y nos encanta ayudarlos a descubrirlo justo con esto que hacemos y que tú eres parte. Muchas gracias a todas, la verdad me siento muy feliz y muy orgullosa de estar en este foro, de estar en todo este proyecto de la Legión. Desde el principio que tú me dijiste, ¿sabes qué va a ser esto? Vamos a darle. Así que muchas gracias a todos también por estar aquí, por escucharme. Gracias a ustedes y nos estamos viendo y justo son historias, miren, yo que tengo una niña chiquita de verdad, son historias que yo quiero que ella tome como referencia. Entonces, gracias a todos por estar conectados y pues bueno, gracias por estas felicitaciones, por este gran proyecto y todo el éxito, las bendiciones, gracias a todos. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo en la siguiente y el siguiente miércoles ahí hay foro para conectarnos. Que tengan muy bonita noche. Bye.